La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el cuarto artículo del credo? El cuarto artículo del credo es: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Él, por miedo a los judíos, aunque sabía que Jesús era inocente, lo mandó crucificar. En los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan está este interesantísimo relato de cómo Pilato no quería condenar a Jesús y por miedo a los judíos lo condenó. ¿Cuáles son los hechos principales de la pasión de Jesucristo? Los hechos principales de la pasión de Jesucristo son, primero, su agonía y sudor de sangre en el huerto de los Olivos o Getsemaní. Segundo, su flagelación y coronación de espinas. Tercero, la subida al monte Calvario con la cruz a cuestas. Cuarto, la crucifixión. Quinto, su agonía y muerte en la cruz. ¿Para qué quiso Jesucristo padecer y morir? Jesucristo quiso padecer y morir para reparar la ofensa hecha a Dios con nuestros pecados y para merecernos el perdón junto con la gracia y el derecho al cielo. El profeta Isaías dice de Jesús: lo contemplamos herido por Dios y humillado. Él fue traspasado a causa de nuestras rebeliones y triturado por causa de nuestros pecados. El castigo que nosotros nos merecíamos cayó sobre él, y sus heridas nos curaron. Isaías capítulo 63. Ahora platicaré un poco sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No todos los jefes judíos estuvieron de acuerdo en mandar matar a Jesús. Nicodemo y José de Arimatea eran en secreto sus discípulos. Juan capítulo 19 versículo 38. San Juan dice que en vísperas de su pasión un buen número de judíos creyó en él. Juan capítulo 12 versículo 42. Por eso al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes aceptaron la fe. Hechos capítulo 6. Y también varios de la secta de los fariseos. Hechos capítulo 15. Por eso el apóstol Santiago dijo: miles de judíos han aceptado nuestra fe. Hechos capítulo 21, versículo 20. Caifás, sumo sacerdote, profetizó diciendo: es mejor que muera uno por el pueblo y no que perezca toda la nación. Juan capítulo 11, versículo 49. Lo mataron por ignorancia, dice San Pablo. Si lo hubieran conocido, no habrían crucificado eh, jamás al Señor de la Gloria. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 8. Por eso no hay que culpar a todos los judíos de ese tiempo, ni a los judíos de ahora, de la muerte de nuestro Señor. Los pecadores fuimos los autores de la pasión de Cristo. Los culpables de este horrendo crimen somos los que continuamos recayendo en los pecados. Quienes siguen pecando crucifican de nuevo al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 6. San Francisco repetía: si sigues pecando, sigues crucificando a Jesucristo. Jesús fue crucificado para cumplir un plan de Dios. La muerte violenta del Redentor no fue fruto de una serie de circunstancias, sino el cumplimiento de un determinado plan hecho por Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. Esto no significa que los autores de su pasión no sean culpables o que no fueron libres de obrar de otra manera. Pero San Pedro dice: Pilatos y Herodes y los otros responsables han cumplido todo lo que Dios en su sabiduría había dispuesto que sucediera. Hechos capítulo 4, versículo 27. Dios permitió estos actos de maldad de ellos para realizar su plan de salvación. Hechos capítulo 3, versículo 17. Murió por nuestros pecados, así lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Y Jesús, hablando a los dos discípulos de Maús, les afirmó: era necesario que Cristo padeciera. Lucas capítulo 24, versículo 25. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que llegáramos a la santidad. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Dios no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que fuéramos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. No hay ni habrá jamás una persona humana por la cual no haya muerto Cristo. El Cordero que quita el pecado del mundo, pues toda la vida de Cristo se expresa en esta frase suya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar la vida para la salvación de muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Por eso San Juan dice que Jesús nos amó hasta el extremo.
Juan capítulo 13, versículo 1. Su muerte fue totalmente libre. Él decía, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan capítulo 10, versículo 18. Como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos nos volvimos pecadores, así por la obediencia de un solo hombre, Cristo, todos podemos llegar a ser santos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Soy doctor Manolo ML y les deseo un día lleno de enormes bendiciones.